Saludos chicos, chicas, bienvenidos a este noveno mini tutorial en el cual nos vamos a centrar en el mobiliario para nuestros mapas, para nuestras mazmorras. Como siempre vamos a darle un pequeño repaso al material que podemos utilizar, que nos va a hacer falta en estos mini tutoriales. Sabéis, un lapicero, un portaminas, gomas, sacapuntas, una goma no tradicional eléctrica, nuestro afilador, unos marcadores, delineadores. Y vamos a incorporar una nueva herramienta. Me he comprado estos marcadores en escala de grises, que están muy chulos. Los he visto por ahí también en otras páginas que los utilizaban y la verdad es que me han gustado mucho. En este tutorial no vamos a encontrar un fin en el cual pues le saquemos un partido al 100%. Me los he pillado básicamente por la otra serie de mini tutorial que he empezado, en la cual vamos a explicar un poquito cómo crear mapas para nuestras partidas de fantasía, ¿no? Entonces en esos tutoriales sí que le vamos a sacar mucho más partido, porque os quiero enseñar cómo sacar sombras y cómo darle un toquecillo más, ¿no?, a la composición, y creo que va a quedar bastante interesante, que os va a resultar bastante bueno, ¿no?, el poder ver cómo sacarle sombras. Para este mini tutorial voy a utilizar el 0.3 y el 0.05. Vamos a dejar de utilizar el B4, estamos utilizando hasta ahora lapiceros. Y vamos a empezar a utilizar estos delineadores para que obtengáis una mayor calidad en los tutoriales, para que se aprecie bastante mejor. Vamos a empezar, como ya os he dicho, en este noveno mini tutorial. Vamos a darle un poquito caña a lo que sería el mobiliario que podemos encontrar en nuestros mapas. Para ello vamos a dividir este tutorial en dos partes. Ya me ha salido la primera parte bastante más extensa de lo que quiero que tenga duración estos tutoriales. Pero bueno, creo que os va a venir bien y que no quiero andar cortando mucho contenido y quiero que lo veáis todo. Para este primer ejemplo vamos a empezar con las mesas. Un elemento bastante recurrente en nuestros mapas, en las partidas de rol. Realmente es algo que aparece en muchos lugares, en muchos sitios, y creo que es bastante fácil de crear varios tipos, los cuales pues siguiendo unos pasos bastante sencillos vais a poder crear los vuestros propios, hacer variaciones a partir de los que os enseño yo aquí. En definitiva pues ir practicando un poquito, que es de lo que se trata estos tutoriales. Como os he dicho muchas veces, no queremos hacer creaciones perfectas, sino enseñar las bases, establecer unos principios para que vosotros veáis cómo se hace y podéis partir de ahí y hacer vuestras creaciones. Para este primer paso vamos a crear una forma base. En primer lugar pues hemos creado un cuadrado, vamos a elegir luego una esfera, un círculo y vamos a terminar con un rectángulo. Vamos a hacer las tres formas más típicas que podríamos encontrar en una mesa. En este segundo paso vamos a delimitar la zona interior que hemos creado en estas formas base. Vamos a utilizar el 0.05 para que nos quede un trazo bastante más fino, para que se haga una diferenciación entre lo que sería el contorno y la parte interior de la composición. Como ya sabéis, este efecto queda bastante chulo, pues simulamos los tablones de los cuales están compuestos pues estos mobiliarios. Ahí podéis ver cómo lo estoy haciendo, es bastante sencillo. Vamos a trazar líneas verticales de un extremo a otro, desde el trazado exterior hasta que demos por concluido todo el apartado interior de estas figuras geométricas que hemos creado como forma base.
Como os he dicho muchas veces, esto es simplemente un ejemplo. Estoy convencido de que vosotros podéis llegarlo a hacer bastante mejor con un poquito de práctica, con un poquito de tenimiento y un poquito de cariño. Aquí solo quiero enseñaros lo que serían los fundamentos básicos y obviamente es bastante mejorable. Ya sabéis, chicos, que la paciencia es la madre de todas las ciencias. Para este tercer punto vamos a crear unos efectos en los listones, vamos a hacer como si tuvieran grietas, como si estuvieran realmente desgastados y las uniones entre unos y otros estuvieran deterioradas por ya sea por el paso del tiempo, por el uso que se le han dado a estos mobiliarios o por otros efectos que pudieran haber sufrido. Para ello, como ya hemos enseñado en otros tutoriales, vamos a trazar pequeñas líneas, vamos a remarcar en lo que serían estas líneas interiores, vamos a ensanchar en algunas partes de su recorrido algunos tramos, vamos a crear pequeñas líneas que salgan y que nos lleguen hasta lo que sería la siguiente línea que marcaría el otro extremo del tablón. Es un efecto bastante fácil de lograr y que queda bastante bien. Para el trazado exterior hemos trazado en este caso 3 ejemplos, hemos hecho un cuadrado, una esfera y un rectángulo. Hemos creado una pieza. Otra forma de crearlo, como ya os enseñé en el primer tutorial en el que hablábamos sobre las paredes que podíamos encontrar en las mazmorras, en el cual os enseñé cómo crear muros partiendo de una línea continua, que luego le dábamos un efecto, simulábamos como la desigualdad que había entre un bloque y otro. Aquí podríamos hacer lo mismo, ensanchar partes o disminuirlas, pero también podríamos partir de otra idea que os mostré, que es directamente en la forma básica, pensar dónde estarían esos listones y en los bordes crear partes que sobresalgan o que queden más metidas en lo que sería el interior de nuestra esfera imaginaria que hemos creado, nuestro rectángulo cuadrado imaginario. Va a ganar en efecto, va a parecer como que los listones son en tramos más pequeños o más grandes. Ahí podéis ir viendo cómo voy ensanchando en ciertas partes del recorrido, cómo voy añadiendo pequeñas líneas, ya sean verticales, horizontales, en distintos ángulos, para crear esa profundidad, ¿no?, que gana la composición al añadir este tipo de elementos. Un ejemplo bastante sencillito. Esta vez no quiero aumentar la velocidad del vídeo porque voy a quitarle 2 minutillos o 3 minutillos al vídeo realmente, y creo que tampoco es necesario. Me gustaría que vierais el proceso entero, que vierais cómo se hace realmente esto, porque es algo bastante sencillo y que se aplica a muchos otros ejemplos en otros tutoriales que hemos visto. Para finalizar vamos a darle un efecto de sombreado. Es un efecto que me gusta bastante y que utilizo mucho. Vamos a hacer unas pequeñas líneas paralelas, ya sea de forma horizontal o vertical, en distintos ángulos, que partan desde estas líneas que hemos creado, que serían las líneas que dividen los tablones, para darle cierto efecto como de desgaste, de sombreado. Queda bastante chulo y la verdad es que la composición queda bastante mejor una vez se los añadimos. Sí es cierto que es una técnica que es mejor utilizar con mesura, es mejor no cargar la composición de este tipo de líneas, pues al final podemos conseguir el efecto contrario y cargarnos todo el dibujo.
Para este segundo ejemplo vamos a hacer muebles y estanterías, que es otro elemento bastante recurrente en todos los mapas. En cualquier lugar, en casas, en mazmorras, en un montón de lugares podemos encontrar este tipo de mobiliario. Y es también bastante sencillo de hacer, pero creo que tiene unos puntos, unas claves para conseguir unos efectos u otros. Como primer punto, como en el ejemplo anterior, vamos a empezar como siempre creando unas formas geométricas. Vamos a partir, en este caso, vamos a partir de rectángulos. Vamos a ver que a la hora de enfocar estos elementos podemos hacer dos cosas. Podemos darle una vista más cenital, en la cual pues no distinguiríamos realmente si es una estantería o es un mueble, a no ser que añadiéramos algún elemento que lo diferenciara claramente de otros. Por otro lado, a mí me gusta utilizar una perspectiva más isométrica, la cual pues realmente le da más carisma al dibujo y realmente podemos saber de un simple vistazo qué es lo que estamos viendo. Claramente podemos ver que eso ya se trata de un mueble, podemos añadir unos tiradores, lo que serían las puertezuelas que tiene el mueble. Rápidamente los jugadores van a saber diferenciar ese elemento de otros que puedan encontrar en el mapa. Por último vamos a añadir detalles a la composición. Vamos a coger el 005 para añadir una serie de detalles como hemos hecho en el ejemplo de las mesas. Vamos a añadir este tipo de líneas, ya sea en distintos ángulos, por la zona superior de lo que sería el mueble, en las puertezuelas, para darle un poquito más de carisma a la composición. También he decidido añadir en la parte inferior lo que sería una especie de parte baja en el mueble, que haría como de las patas, ¿no? Realmente, que están soportando la estantería y que estaría en contacto con el suelo. Vosotros podéis añadir todos los elementos que creáis pertinentes a la hora de crear estas composiciones. Ya sabéis que cuantos más detalles añadáis, mejor, para que los jugadores pues puedan saber de qué se trata ese elemento una vez que están visualizando el mapa. Vamos a añadir también, con estos marcadores que he comprado, vamos a añadir unas líneas, espero que se aprecie bien en los tutoriales. Vamos a añadir unas pequeñas sombras para que veáis un poquito pues qué zonas sombrearía yo una vez pues estuviera metiéndole color, o quisiera dejarlo así al natural y quisiera darle un poquito más de carisma. Primero trazamos con el que es un color más clarito, trazamos una zona más ancha, y después con el que tiene un color más oscuro nos vamos a ir alejando a la zona donde a la luz le costaría más llegar, y vamos a hacer un trazo dejando visible el anterior trazado con ese color más claro. Una forma de crear nuevos elementos, ya sea para estanterías o para muebles, sería tan sencillo como variar el tamaño de estos rectángulos, de estas formas básicas, para crear de distintos tamaños. Ahora, cuando veáis el ejemplo de la estantería, lo vais a ver ejemplificado ahí mejor. Vais a ver cómo podríamos crear estanterías de un tamaño más grande o más reducido. Yo solo he hecho un ejemplo de estantería, pero en cuanto veáis cómo lo estoy haciendo, os lo vais a imaginar. Aquí podríamos hacer, pues imaginar una especie de cómoda, un mueble bastante más ancho, el cual pues pudiéramos guardar más cosas. Incluso le voy a añadir una pequeña tela, como si tuviera pues un tapetillo, ¿no? de tela que se ha puesto en la parte superior, pues donde a lo mejor podríamos incluso añadir otros elementos que podrían ser pues velas, candelabros, algún elemento pues que se pusiera encima de
de este tapete. Para crear nuestras estanterías vamos a partir desde el principio, vamos a crear una forma básica. Vamos a hacer la vista cenital, ya que la vista isométrica. Vamos a hacer la vista isométrica, ya que no tiene mucho sentido centrarnos en la vista cenital, pues sería recrear del mismo modo que hemos hecho en el ejemplo de los muebles, un simple rectángulo. Comenzamos haciendo un rectángulo, una forma bastante sencilla, y vamos a partir desde los dos extremos inferiores, vamos a crear unas líneas paralelas que cada vez se van estrechando según vamos bajando el trazo. La parte inferior, como he hecho en el otro ejemplo, vamos a hacer el soporte de esta estantería para darle un poquito más de carisma a nuestro dibujo. En el interior vamos a añadir dos rectángulos también, siguiendo los trazos que hemos dejado en el exterior. Vamos a ir disminuyendo el recorrido, vamos a ir dándole un cierto ángulo para crear esa sensación de que realmente está con cierta perspectiva el mueble. Ahí puedes ver cómo hemos hecho los estantes. Vamos a añadir unas líneas paralelas para dar la sensación de que en el interior de estas baldas pues puede haber unos libros. Podríamos trazar una especie de rectángulo girado con los ángulos un poco achaflanados para la sensación como que hemos creado un pergamino. En fin, ya ahí es un poco imaginación al poder a la hora de que estéis creando vuestras propias estanterías. Para finalizar, pues añadiríamos estas líneas que os he comentado en el ejemplo anterior, pero básicamente seguir los mismos ejemplos, con la excepción de que en vez de poner unas puertezuelas, pues crearíamos unos huecos en las que serían las estanterías, y añadiríamos dentro pues aquellas cosas que quisiéramos que tuviera en su interior, pues ya sea libros, pergaminos, otras cosas que se nos ocurran. Vamos a finalizar con unas sombritas. Como os he dicho antes, vamos a hacer unas líneas más gordas con el color que sería más clarito, y una vez que pasemos al color más oscuro vamos a alejarnos hacia el extremo y vamos a hacer unas líneas más delgadas para simular que ahí le cuesta más a la luz llegar. Vamos a continuar y en este caso vamos a hacer unas sillas, unos taburetes, que también son elementos muy recurrentes. Os hemos enseñado cómo crear mesas, y una mesa sin una silla no tiene mucho fundamento. Entonces pues vamos a crear unas sillas para que veáis cómo se hacen. Como en todos los ejemplos estamos partiendo de figuras geométricas, vamos a partir de varios ejemplos que vais a ver para que podáis sacar vuestras propias ideas y podéis crear los vuestros propios. Se podrían hacer otros mucho más distintos, más grandes, más pequeños, pero estos considero que serían un poco los más básicos, los que vais a utilizar más a menudo. Una vez tengamos las formas base creadas, lo que serían estas figuras geométricas, vamos a delimitar las formas y vamos a añadir aquellos elementos que le dan carisma y que hacen que pasen de ser simples figuras geométricas a sillas o estos elementos que queríamos crear. Le creamos lo que serían las patas al taburete, a nuestras sillas. Vamos a dividirlo en tablones y podríamos hacer una pequeña silla con este respaldo curvo. Añadimos también unas patas. Y por último, pues este asiento un poco más elaborado, el cual pues podría ser a lo mejor pues el asiento típico pues que hay en la asamblea, donde se va a sentar aquella persona pues que tiene a lo mejor un rango superior. Ya estáis viendo que tanto las mesas, los muebles, las estanterías y las sillas
Son elementos bastante sencillos de crear, que os va a llevar poco tiempo. Y crear unos assets para vuestras partidas va a ser bastante sencillo y nos va a llevar mucho tiempo. Para finalizar vamos a añadir sombras como hemos hecho en los otros ejemplos anteriores. Y los retoques finales que hagan que estas composiciones gocen de un poquito más de carisma. Son elementos muy chiquititos, ya sabéis aquello que dicen de menos es más muchas veces. Y a la hora de añadir sombras y retoques tampoco vamos a pasarnos mucho, vamos a añadir los justos, los que creamos necesarios. Pues son elementos muy chiquititos y tampoco tenemos mucho espacio donde añadir detalles. Y realmente con las formas base ya los jugadores se van a hacer una idea de qué es lo que están viendo. Como podéis ver y os he dicho anteriormente, son elementos bastante sencillos de crear. La verdad es que me animaría bastante que me dejarais en los comentarios qué os están pareciendo estos tutoriales y si os ha animado a hacer vuestras propias creaciones. También me gustaría ver mucho, si es así, me gustaría que me mandarais algún correo, ya sea también por la comunidad de Discord, y que me enseñéis alguna fotillo de cómo se están quedando. Para finalizar vamos a hacer unos elementos varios, también bastante recurrentes, que podemos encontrar en nuestros mapas y que son muy sencillos de hacer y que realmente no tienen muchos pasos y no llevan una explicación muy prolongada. Vamos a hacer unos platos, vamos a hacer unos vasos, vamos a hacer en definitiva utensilios que podríamos encontrar pues en cocinas, encima de estas mesas, y que vendría muy bien para dar un poquito pues si estamos a lo mejor haciendo una taberna o un salón, pues añadir encima de estas mesas estos elementos acompañados pues de nuestras sillas, los muebles, que va a hacer que quede bastante chulo. Para empezar vamos a hacer una escena en la cual aparezca pues un cuchillo, un tenedor, un plato, acompañado pues de un pequeño mantel que lo sostiene todo. Como podéis ver, es bastante sencillo de crear estos 4 elementos. Se componen básicamente de figuras geométricas, pues hemos creado un círculo, hemos creado un rectángulo. Para nuestro tenedor nos hemos valido de unas figuras geométricas, pues podrían ser unas líneas. Y para el cuchillo pues podríamos guiarnos y partiríamos de rectángulos, de este tipo de figuras. Para finalizar pues añadimos unas pequeñas sombritas, añadimos unas líneas como hemos hecho en otros pasos anteriores para darle un poquito a la composición, para que gane en carisma y no quede tan soso. Y ya por último pues, como os he dicho, añadimos unas sombras con los delineadores. Ya sabéis, la primera línea un poco más gruesa, la que quedaría en la parte exterior siempre más fina. Vamos a crear aquí unos pequeños vasos o unas pequeñas también tacitas. Son elementos que ya veis, o sea, realmente no hace falta ni que os escriba ahí la explicación. Es algo bastante sencillo y bastante intuitivo de crear.
y que podéis hacer unos cuantos para diseminarlos encima de las mesas y va a hacer que estas cobren vida. Podemos crear pues también un pequeño cazo. Vamos a hacer ahora lo que serían unas bandejas de distintos tipos que también nos vendrían bastante bien. En futuros tutoriales crearemos lo que sería comida, fruta y este tipo de elementos para crearlos en estas bandejas. Os voy a hacer un ejemplo, un tamaño, una escala mucho más ampliado de lo que serían pues cuchillos, tenedores, cucharas, para que lo veáis un poquito mejor, puesto que son elementos que suelen ser muy chiquititos en los mapas, para que os hagáis una idea de cómo los hago yo. Pero como podéis comprobar es bastante sencillo, no hay que complicarse para nada la vida para crear este tipo de composiciones. Vamos a asombrarlos un poco, darles un pequeño retoque para que queden bastante más chulos. Trazamos la línea exterior, dándole un poquito más de sombra. Y ya para finalizar, pues vamos a repasar un poquito todos los elementos a los cuales pues no les hemos dado ningún tipo de sombra para que veáis un ejemplo de cómo quedaría. Vamos a seguir los mismos pasos que os está comentando al principio y durante el tutorial, haciendo las primeras líneas más gruesas y las últimas más finas. Ahí podéis ver cómo queda. La verdad es que es bastante sencillo de hacer todos estos elementos que os he traído ya este noveno tutorial. Y espero que os esté gustando esta serie de mini tutoriales. La verdad es que son cosillas bastante sencillitas de hacer, pero que creo que una vez que os ponéis a hacer este tipo de mapas, pues mola mucho, ¿no? Tener este tipo de detallitos para que los jugadores pues tengan una mayor inmersión. Y poco más, chicos y chicas, vamos a ir terminando. Nos quedan unos pequeños retoques. Ya sabéis, suscribiros al canal si no estáis suscritos, activar la campanita para que os lleguen las notificaciones, compartir el contenido con aquellas personas en las que creéis que les puede gustar. Y muchas gracias a los que hayáis visto el vídeo hasta el final. La verdad es que me ayuda mucho a crecer. Me gustaría que dejarais vuestros comentarios por si queréis ver algún ejemplo o algo en particular. Y poco más. Nos vemos en futuros tutoriales. Un saludo y hasta luego. Registradnos. Doctor, un menú. ¡Devuélveme eso! ¡Es personal! ¿Quién es? ¿Tu hermano? Esa es mi mujer. ¿Y esta horrorosa criatura? ¿Un trasgo mutante? Ese es mi niño, Gimli.
silent for the night. Cows turned in as daylight dies. But when soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghouls, hags and wraiths. My dear Dolly, Polly, shut your eyes, lie still, lie silent, utter no cries. That's the Richard, brave and bold, paid in coin of gold. He'll chop, Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y déjate un like, vuestro apoyo siempre ayuda. eat you up. Y dale a la campanita para estar al tanto de mis últimos tutoriales y comparte este vídeo para que pueda llegar a mucha más gente.